Barra de Opinión presenta. ¿Qué no te gusta de López Obrador? Por ejemplo, no me gusta que lo llame a Calderón el pelele y que repita eso. Eso no me gusta. ¿Te consideras una mujer de izquierda? Había un amigo que decía, mi cabeza es de izquierda, mi estómago es de derecha y mi sexo absolutamente monárquico. Algún detractor tuyo lo puso así. Elena Poniatowska se enamoró de Andrés Manuel López Obrador. Quizá lo siento más cercano que ningún otro político que he conocido, ¿no? Más cercano y menos capaz de engañar, ¿no? Ay, qué bonito. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Hola. Traigo tus libros para que me los firmes. Ay, qué padre. Ahora sí, qué honor. ¿Qué tomas? Yo me tomaré, mejor un ¿Agua? un tequila, yo creo, pero en medio vasito. Bueno, muy bien. Acabas de sacar 3 libros. Y falta otro que te hubiera traído que se llama Jardín de Francia. Sí, Se me olvidó. lo dejamos en la hubiéramos casa. traído. Que son tus entrevistas con personajes franceses. Cuando yo estaba chavita, cuando tenía creo que tenía lo más 21 años. Hacía entrevistas muy babosas, bueno, igual que las hago ahora, pero muy babosas porque sabía muy poquito, ¿no? De Francia, no sabía nada, ¿no? Bueno, ya llegaremos a tus entrevistas porque es punto de aparte, pero nos gustaría empezar con las rondas de la niña mala. Ajá. Y te queremos pedir, Elena, que tú nos las leas, algunas partes que hemos seleccionado. Bueno, yo encantada. ¿Sí? Pero son rondas, son cosas así como de chiste. Bueno, pues Bueno, y además son muy peladas. Son muy íntimas. Sois muy son íntimas. muy, Y son deliciosas también. Está dedicado a Kitsia, a tu hermana, ¿no? Ajá. ¿Tú la conociste a Kitsia? Bien poquito. Kitsia es muy alta, muy guapa, muy segura de sí misma, entra siempre partiendo plaza, así camina como si fuera española, como si taconeara. Ajá. Y es baila muy bien. Elena, tienes esta ronda que se llama el rompecabezas. A ver. Te queríamos pedir que nos leas 2 estrofas. Aquí. En que le Bueno, hablas a Kitsia. Aquí. Que Kitsia me dice, ¿Qué dice Kitsia? Elena, tú no sabes, ni te duele la vida. Estás fuera, comprende, out, no cupiste, no has entendido nada, ni juntaste dinero, ni te vestiste bien, ni tu casa es tu casa. Ahora, esa soy mi conclusión. ¿Ves? Hoy tengo la certeza, como Juan Pirulero, entre hermanos y hermanas, cada uno en la vida atiende como puede las reglas de su juego. ¿No crees? Claro. ¿Y cuál es tu juego, Elena? Pues yo ahorita creo que lo estoy descubriendo, que yo nunca supe cuál era mi juego. Mi juego era hacer preguntas, porque me la viví siempre, Katia, que te llamas un poco como Kitsia. Sí, Katia. exacto. Me la viví siempre haciendo preguntas, porque creo que nunca he tenido y sigo sin tener una sola respuesta. Siempre me pregunté, pues, como alguna vez me preguntó esta pintora, que es una maravilla, que es Leonora Carrington, que me dijo, I'm here to find out what it's all about. Estoy aquí para saber de qué se trata. Y has descubierto que ese fue tu juego, preguntar. Ha sido preguntar. Pues ese fue, yo creo, mi manera de estar en la vida, o mi manera de, pues no sé, yo no tuve estudios de nada, ¿no? Tuve unos estudios muy, muy deficientes en un convento de monjas. Pero tienes esa facilidad de preguntar exactamente lo importante, de una manera muy sencilla, muy directa.
No, Sabina, tú eso dices porque te caigo bien, ¿no? Pero yo meto unas patas, por ejemplo, le hice una entrevista a un gran escritor católico francés que se llama François Mauriac, que de plano me dijo que regresara cuando hubiera yo leído sus libros, así que, y otras entrevistas, otro que tocaba el piano con el ratón Miguelito y con el pato Donald, que se llamaba José Iturbi, también me dijo que me fuera a mi casa, que yo no sabía hacer las entrevistas. He fracasado mucho, pero luego tengo tendencia a poner más énfasis en mis fracasos que en ninguna otra cosa. Oye, Elena, pero volviendo a lo que te dice Kitsia en el rompecabezas, sí tú no hiciste las cosas para las cuales estabas predestinada, ¿no? Sí. Te rebelaste. Ajá. No, ni siquiera me rebelé, así me fueron sucediendo. ¿Ah, sí? Sí. No creo, yo creo que era una gente muy dócil, que siempre esperaba. Y además, para ser periodista necesitas una gran dosis también de paciencia, ¿no? De que te hacen hacer antesala, de que te dicen vuelva usted mañana, de que te dicen, no, hay en el periodismo un elemento muy rechazante de parte de las gentes que desconfían de lo que tú puedas hacer o incluso ser, ¿no? Uh-huh. Más en México hay, de veras, desconfía y acertarás, ¿no? Pero dice Kitsia, ni juntaste dinero, ni te vestiste bien, ni tu casa es tu casa. ¿Es verdad? ¿No juntaste dinero? Es verdad todo, porque tú, sí, bueno, yo vivo yo tengo la beca del Conaculta, pero no vivo así no tengo jacuzzi. De regadera le salen 3 chorritos de agua porque no está bien el tinaco lo suficientemente poderoso. En fin, hay muchas cosas, pero no es eso. Yo no, ni tampoco busqué eso. Yo creo que uno también, hay ciertas cosas que uno busca y otras que no, ¿no? ¿Y eso no lo buscaste? No creo. Elena, otra ronda, se llama Mula. Seleccionamos 2 párrafos. Mula, es que así le decía Magda. ¿Magda quién es? Magda nos cuidaba a Kitsia y a mí, nos llevaba a la escuela, Era la nana. Era como la nana, pero ya éramos niñas grandes, porque cuando llegué de Francia nosotros ya teníamos 9 y 10 años. Entonces, nunca nos cuidaron así en Francia, porque nos cuidaban, había muchos intermediarios, pero no como Magda, que nos platicaba de ella, ¿no? De ella misma y de su... Bueno, al ballet nos llevaba, ¿te imaginas todo lo que estudiábamos? Al ballet nos llevaba, al piano y a la esgrima, a montar a caballo, a clase de doctrina. Mi hermana enchilada a gritos reclamaba, al camión no me subo, piojos y cucarachas, pero se tuvo que subir al camión a fuerza porque no había de otra, había el camión, Colonia del Valle, Coyoacán o Mariscal Sucre. Entonces tuvieron una educación de clase alta, ¿no? Sí, tuvimos una educación de niñas consentidas, ajá, de niñas que venían de Francia, de niñas que tenían de amigos también a otros niños consentidos, de niñas que no se esperaba que ellas hicieran una carrera, sino que se casaran bien, ¿no? Que se casaran bien, que fueran muy agradables, que supieran llevar muy bien una casa, ¿no? Bueno, y se nos pasa, eres de una casa reinante. Digo, si no hubiera habido república en Polonia, tú serías princesa, tal vez reina de Polonia. No, esos son cuentos tuyos. No. ¿Cómo? A ver, Elena, pero yo estuve el año pasado en Polonia. Uh-huh. Cuando tú dices México, a los polacos les saltan 2 nombres inmediatamente. Lázaro Cárdenas, uh-huh, porque en sus libros de texto durante el comunismo venía la historia de Lázaro Cárdenas. Uh-huh. Y Elena Poniatowska. Sí, y te llaman la princesa roja, además. Uh-huh. Y te leen, y entonces, y les admira que alguien que se apellida Poniatowska, como la casa reinante, los reyes de Polonia, esté en México
Y que además sea de izquierda. Le sorprende mucho. Bueno, es que fíjate que mi mamá se fue a Francia, nació en Francia, y entonces conoció a mi padre y se casó con él, yo creo que en 1930, porque yo nací en 32. En París. En París. Y luego por la guerra, yo creo que por la guerra en una razón o porque sentí mi mamá nostalgia un poco de México, venimos a México como en 42. Llegamos acá, pero sí, yo creo que a Kitsia sí le caló mucho más lo de los príncipes, porque toda su casa tiene puras camas de baldaquino, tú sabes, son camas con techo, y de los que te trepas así como araña, te trepas porque la cama está altísima y es dificilísimo hacer ese tipo de camas, ¿no? Entonces Kitsia sí le marcó. Pero a mí me marcó hasta que un día pensé, bueno, pero todo esto como que te impide ver a los demás, te impide caminar en la calle. Pertenecer a México. Te impide un poco pertenecer. Bueno, es que en México hay un montón de gente que también aspira a eso, ¿no? Sí, claro. Hablemos de eso. Acá hay otra ronda. Jan. A mis padres lo mandaron a la calle sin más arma que sus ojos azules. Desde lo alto de su fiera inocencia, él le ordenaba a Magda: tráeme unos dulces de la miscelánea. ¿Con qué dinero, niño? No importa, tú di, son para el príncipe. Pobrecito, ¿no? Y luego está Yo te digo: oh, mi niño, mi hermano, te desenvuelvo el dulce, te traigo tan adentro que lo chupamos juntos. De tu muerte algo vive, ese es nuestro secreto. Tus buenas manos blancas encima de las mías. Ríes y si te oigo, se me nubla la vida. Esa es parte del secreto de por qué quizá entraste a lo social, Elena, porque las manos de tu hermano Jan tan blancas sobre las tuyas. Pues las manos de mi hermano eran como unas manos que yo tenía que hacer vivir, ¿no? También un poco las manos de mi padre, porque mi padre era un gran pianista, tocaba muy bien y componía, y como que se quedó a medias, y también ya no se quedó a medias, entonces como que vives para completar a algo que le falta, alguien que le falta algo, ¿no? Y te preguntaba Katia, ¿lo social tiene que ver con Jan? Lo social... Porque tú te sumerges en lo social. Yo creo que lo social tiene que ver también con algo que impacta. Cuando yo llegué a los 10 años, había muchísima gente descalza. Y en París nunca ves a alguien descalzo ni por equivocación, ni siquiera un africano, ¿no? Y todos tienen sus abrigos en invierno. Tienen sus abrigos de invierno y sus turbantes, todos están protegidos. Entonces ver gente tan abandonada, tan desprotegida, que entonces yo creo que te impacta. Si hubiera nacido en México probablemente me hubiera parecido muy normal. Ahora ya no se ve gente descalza, es difícil, ves aunque sean chanclitas Yule, ¿no? Elena, Jan estaba participando en el movimiento del 68. Sí participó, pero no era de los... participó como los chavos, un poco que echan relajo. Se fue una vez a pintar al Palacio Nacional y fue alguna vez a una reunión en Ciudad Universitaria. Le dedicas La Noche de Tlatelolco, ese libro imprescindible para entender lo que es México y cómo cambiamos del autoritarismo hacia algo que trata de ser una democracia. La Noche de Tlatelolco se la dedicas a Jan. Sí, le dedico casi todos mis libros, porque todos mis libros hasta cierto momento, porque era una manera de que siguiera vivo, ¿no? De que toda esa vida, es que matar a un joven es matar la esperanza, entonces de que este joven muriera a los 21 años cuando no había vivido nada,
cuando todavía le faltaba tanto por hacer y tanto por ver, y tantas mujeres a quienes amar, o a una sola mujer, o a un perro, un caballo, un gato, lo que fuera, ¿no? ¿Y él murió con algo relacionado al movimiento? ¿O es un accidente? No, él estuvo relacionado, pero después yo conocí a muchísimas madres que habían perdido a sus hijos en el 68, ¿no? Entonces, por eso dediqué el libro a Jan y a los estudiantes de 1968. Elena, regresando a La Noche de Tlatelolco, en su momento, cuando empezaste a escribirlo, y también en entrevista con Mariana Falachi, no te la quisieron publicar. No me querían publicar nada. Yo trabajaba entonces en el Novedades y me dijeron que ya no llevara un solo artículo. Entonces guardé las entrevistas que hice, porque fui al campo militar número 1, no me dejaron entrar, pero en Lecumberri sí entré mucho. Los domingos iba yo. Entonces tenía un altero así de hojas que yo no sabía qué iba a pasar. Y una vez vino a comer a la casa Neus Espresate, era la directora del editorial Era, y su papá, don Tomás, era el gran patrono, el gran director. Y entonces dijo, yo te las publico. Dame esas hojas, yo publico todo. Porque escribir y publicar en esa época un recuento polifónico, como es La Noche de Tlatelolco, puesto en la voz de la gente que lo vivió, se necesitaban unos ovarios grandotes, primero para intentarlo y después para realmente publicarlo. Era un régimen muy autoritario todavía. Yo creo, eso de los ovarios grandotes, yo creo que me sigue sobreestimando. Yo creo que hago muchas cosas a partir de la inconsciencia. ¿No sabías que era peligroso? No, sí sabía, porque había demasiadas gentes en la cárcel, ¿no? Porque yo los iba a ver y no habían hecho, los acusaban hasta de 18 delitos, ¿no? Asociación delictuosa, volar las vías públicas, en fin, unos delitos absolutamente... La gente desaparecía. Y la gente desaparecía, y además estaban en la cárcel muy asustados, no sufrían mucho, eran también agredidos por los presos del delito común, los que sí habían robado, asesinado. Entonces no se necesitaban ovarios grandes para escribir y publicar eso. No sé, no creo. Yo creo como que se necesitaba mucha conciencia de lo que significa la muerte de un joven o el encarcelamiento de un joven, de gente a quien le quitas años de su vida que nada ni nadie les va a devolver jamás. No tuviste miedo, no fue una decisión, sino sencillamente te arrastró esa... Me arrastró eso, y luego después ya publicar el libro, sí, en el momento que se publicó, sí me dijeron que iban a volar la editorial, y me dijeron... ¿A explotarla? Que la iban a... ¿Una bomba? Que le iban a poner algo, que pólvora o no sé qué. Ajá. Y entonces el que sí fue muy valiente fue don Tomás Espresate, porque él dijo que había estado en la Guerra Civil de España, que él sabía lo que era un bombardeo y que a él no le asustaba nada de lo que le pudieran hacer. Es interesante porque Susan Sontag, por ejemplo, contaba que había, a la misma pregunta, ¿te dio miedo publicar esto? Decía, horrible, me pasaba noches en vela sudando y sin embargo lo hacía. Pero tú te narras como que no te dabas cuenta de las consecuencias negativas que podía haber para ti de publicar ese texto u otros que has publicado. Yo creo que ahora que dices que pasarse la noche sudando y amanecer con todo el pijama helado, sí me ha sucedido muchas veces, pero es antes de hablar. Por ejemplo, si me invitan a una conferencia de Estados Unidos y me siento bien insegura, entonces sudo toda la noche. Y luego al día siguiente voy a la conferencia, hay 5 personas y entonces brinco de la alegría porque digo, ¿para qué me preocupé tanto? ¿Qué es ser de izquierda para ti? ¿Te consideras una mujer de izquierda? Yo me considero, no, porque yo nací de derecha, ¿no? Todos mis antecedentes son absolutamente reaccionarios, ¿no? Sí, hasta monárquicos, ¿no? Sí, son muy reaccionarios.
Pero yo me acuerdo, había un amigo que decía, mi cabeza es izquierda, mi estómago es de derecha y mi sexo absolutamente monárquico. Entonces puede ser, yo creo que yo tengo puros antecedentes de derecha. Incluso mi mamá, cuando escribí el libro de Tinísima, no le gustaba a Tina Modotti por comunista. Y una vez que tuve que volver a hacer algo para una especie como de introducción para un catálogo, llegó y me dice, ¿qué haces? ¿Qu'est-ce que tu fais? En francés. Entonces, j'écris sur Tina Modotti. Me dice, ¿tu vas encore écrire sur cette comuniste? ¿Vas a escribir otra vez sobre esta comunista? Estaba de veras ya indignada, ¿no? Y mi mamá adoraba al Papa, adoraba a los sacerdotes católicos polacos que se habían enfrentado a los comunistas. Entonces, de veras, en mi familia no hay ningún antecedente de nada. ¿Y te sentías incomprendida en ese núcleo familiar? No me sentía incomprendida para nada. Me sentía querida, pero sí, pues la mitad del tiempo quizá no sabían bien qué hacía yo, ¿no? Hay un texto muy bonito de Saint-Exupéry, Vuelo de noche, y cuenta cómo que él se sentó en un tren, en un de esos gabinetes que hay en los trenes, ¿no? Y se sentó frente a una pareja de dos hombres, de un hombre y una mujer cansadísimos, con ropa como acartonada, que dormían con la boca abierta, un hombre sin rasurar, la mujer muerta de cansancio, y en medio de repente vio una aparición dorada y era un niñito rubio, probablemente el hijo de estos dos, y que era una verdadera, como si vieras un sol, ¿no?, que se aparecía allí, y entonces que pendió, bueno, en el Mozart asesinado en cada hombre. Entonces yo tengo como mucha conciencia del Mozart asesinado en cada hombre, de que hay mucha gente que haría miles de cosas, o algo muy importante, de la cantidad de vocaciones que se pierden por falta de oportunidades. Entonces eso es con lo que estoy. Quiero que toda la gente tenga las mismas oportunidades. Elena, tú estás involucrada en la política. Sí, me gusta mucho más la gente que ayuda que la gente que no ayuda, ¿no? Claro. Me interesa mucho más la gente que es capaz de dar porque lo trae adentro, que se lo veo en la cara, que la gente que no. Pero tú te sumerges en este México dolido, de pocos recursos, de injustamente tratado. Escribes Hasta no verte, Jesús mío, que es le das voz allí a ese México. ¿Sí es una elección? Sí, quizá ha de ser una elección, o porque también así me sucedió, ¿no? O porque quizá por la presencia de mi hijo mayor, Mane, ¿no?, que nació cuando yo era muy joven, y yo creo que él me enseñó muchas cosas, tanto como cuando estaba en mi vientre y platicaba conmigo, como después cuando nació, ¿no? ¿Qué te enseñó Mane? Cuando creció. ¿Qué te enseñó Mane? Pues me enseñó mucho a fijarme en los otros, ¿no? A fijarme, y creo que eso te abre caminos que tú quizá no tendrías. Yo creo que la gente que tiene mucha lana, sobre todo muchas mujeres, porque quizá los hombres tienen la visión de hacer con la lana, ¿no?, viven en una especie de capelo, de esos de cristal, y no ven nada, ¿no? O viven detrás de los vidrios de su coche, y no ven nada lo que sucede. Fíjate que, Katia, cuando el terremoto, muchas mujeres a quienes recurrí para que llevaran cosas, me decían, ay, yo no conocía la Bondojito, ay, algunas habían ido a Tepito, a los mercados, pues yo no conocía esa colonia, yo no sabía lo que era la Candelaria de los Patos, nunca habían bajado su ventanilla. Te hemos santificado, así como figura de las letras. Fuentes dice la emperatriz de las letras mexicanas. Sí te hemos santificado. ¿Fuentes dice eso? Sí, ¿cómo no? ¿Cuántas parejas has tenido, por ejemplo? Bueno, tuve
Pues en realidad, si tú me dices cuántas parejas, una verdadera que sentí como pareja, que fue mi pareja porque es el padre de mis hijos, Guillermo Haro. Después he tenido enamorados, hombres que me han enamorado, pero nunca viví con ellos, nunca tuve una vida en común, ¿no? Pero tuviste muchos novios, Elena. De joven sí. De joven sí. Sí, porque yo creía que eso era una manera como de gustarles a los demás. Además tenía yo algún noviecito y se iba al baño a hacer pipí él y regresaba y yo ya estaba bailando con otro. Porque yo creía que lo que había que hacer era bailar mucho, girar mucho, no sé. Sí, y eso demuestra que tienes poca capacidad de querer muy profundamente. Pero mucha libertad, ¿no? Sí, yo más bien lo veo como libertad, mucha libertad. ¿No? De joven sí, pero después ya de ninguna. ¿Y después de Guillermo Haro tuviste alguna otra relación significativa? Sí, pero una relación que me ha hecho sufrir muchísimo, pero que al mismo tiempo yo creo que me va a servir mucho, porque me hizo verme a mí misma como nunca me había visto. ¿Cómo así? Sí, descubrir que yo decía mentiras, que me las decía a mí misma, descubrir que eso yo no me había dado cuenta, porque no te das cuenta. Y yo siempre creía que mi hermana era la que decía mentiras, pero yo me doy cuenta que me las digo yo, y luego descubrir que no me fijaba tanto en los demás como presumía, que los demás les daba yo segundo lugar con tal de poder escribir, de que pude cuidar mucho mejor a mi madre de lo que lo hice. Entonces me hizo descubrir cosas de mí que no me gustan, pero que sí estoy dispuesta en los años que me quedan a remediar, ¿no? Elena, hablando de el efervescente presente, no podemos dejar de preguntarte tu relación con Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo es que te involucraste tan intensamente con Andrés Manuel? Bueno, fíjate que creo él me fue a buscar. Probablemente si él no me busca, alguien le ha de haber dicho, búsquela a usted, no sé. Y entonces él vino a la casa, llegó y me dijo que... ¿Un día tocó a tu puerta así dijo, hola, yo soy Andrés? Sí, ¿o cómo? No, habló 2 minutos antes porque tiene celular, y entonces habló y me dijo que iba a venir a verme para que lo ayudaran lo del desafuero. Entonces yo le dije que ni sabía eso, que además ni sabía dirigir mi casa, que cómo lo iba a ayudar. Pero si no te hubiera buscado, entonces no te hubieras involucrado quizá. Yo creo que no. Fíjate. Yo creo que si no me busca, no me involucro, porque yo no estaba hecho, no era lo mío finalmente es pues mis nietos y sobre todo mi hija, mis hijos, y pues escribir, ¿no? Escribir, Elena, escribes, eres una de los escritores más leídos en nuestro país, más la gente te lee, pero va siguiendo tus artículos, tus libros. No es lo mismo hablar en una plaza pública. Tú durante la campaña de López Obrador y después durante el tiempo postelectoral, diste discursos. ¿Era la primera vez que dabas discursos así frente a miles de gente? Era la primera vez y además me equivocaba y me daba miedo. Y cuéntanos, ese discurso en el Zócalo. Está el Zócalo lleno a más no poder. Sí. Y de pronto mencionas al ingeniero Cárdenas. Ay, sí. Y viene una rechifla. ¿Qué piensas de ese momento? Pues a mí me dolió esa rechifla, me pudo mucho porque yo no la había pensado así. Porque además yo hablaba un poco, a mí me hizo pensar que lo que había que abstraerse de que era tanta gente y pensar que toda esa gente era una sola cara, ¿no? Que te estaba viendo, que miraba hacia arriba. Y entonces sí me dolió la rechifla. Porque además tú estabas comentando una larga carta que él te escribió a ti, sí, a raíz de una declaración que tú hiciste de que si el subcomandante Marcos, es que si Patricia Mercados y él se hubieran sumado en serio a la campaña de López Obrador,
hubiera ganado y que no lo hicieron por envidia. Sí, bueno, yo nunca escribí nada por el estilo, ni creo yo creo que me han de haber preguntado ya las preguntas esas que casi está la respuesta dentro de la pregunta. ¿Y usted por qué cree que no se sumaron Entonces Patricia no lo dijiste Mercado, Cárdenas o el subcomandante Marcos, en fin, gente así? Y él hubiera ganado? Entonces dijo, bueno, pues a lo mejor por envidia. O sea que una periodista tan destacada como tú fuiste víctima del chacaleo periodístico. Sí, ¿cómo se le dice pues al chacaleo? No, porque yo acepto, lo asumo, ¿no? Claro. No creo, yo asumo esto y finalmente tengo mucha tendencia al simplismo. Entonces, si soy muy simplista, te diría que sí hay algo de envidia, que sí creo que puede haberla, cuando ves que un personaje surge y tiene toda esa popularidad que no han alcanzado los otros en tanto tiempo, ¿no? O que a lo mejor la alcanzaron y que nosotros no la vimos, que no la presencié. Es que en el asunto político, la gente no dice lo que piensa. Lo vuelve a redactar calculando quién va a reaccionar y qué. Tú no contestas así. Yo no contesto y a veces una lección que sí aprendí ahí es que en política lo que no puede ser es ingenua. Puede ser todo menos ingenua. Por eso yo no debo de estar en la política, porque digo cosas que a lo mejor oigo y que ni reflexiono y que las suelto así por no quedarme callada cuando debería de quedarme callada. Pero sigues en política, Elena. Entonces has decidido ya no ser ingenua. Estoy en lo del petróleo, sí, porque sí me parece que es una legítima defensa y que sí no hay derecho y que sí debemos de defender el petróleo. Entonces sí creo que allí sí está muy justificado. Pero yo no lo hago por política ni porque vaya a sacar nunca nada, ¿no? Para mí. Al contrario, la política te quita mucho tiempo. Me subió bárbaramente la cuenta del teléfono. Yo pagaba 300 pesos al mes de teléfono y me subió a casi 2,000 o 3,000 pesos, así por las llamadas que tenía que hacer o no sé, porque de repente se disparó la cuenta, ¿no? ¿Y la plaza pública, Elena? ¿Qué reflexión te merece la plaza pública? ¿Te da miedo la plaza? Tú que decías que amanecías sudada de pensar que ibas a dar una conferencia en Estados Unidos en un auditorio, te plantaste en el Zócalo ante cientos de miles de personas. Algunos dicen que era 1,000,000, otros dicen que era 300,000. A mí yo creo que eso no me dio miedo, porque los que estaban junto a mí, detrás de mí, eran amigos y estaban probablemente, salvo los políticos que sí están muy acostumbrados a hablar, estaban pues no sé, yo creo que había una especie de si quieres, idealismo común o deseo común o eso. Okay. ¿No? Oye, Elena, ¿y a ti qué crees que debe ir primero? ¿La justicia social o la democracia? Pues yo creo muchísimo en la justicia social. Siempre. ¿Por sobre la democracia? En la justicia social. No, y creo que cada quien tiene los mismos derechos, eso sí también. Y que cada quien se le puede... Y que hay tanta gente que no tiene la capacidad de manifestarse porque está asustada, porque nunca le enseñaron, porque a veces no sabe. Hay mucha gente en México que todavía no sabe ni leer ni escribir, ¿no? Y entonces eso es tremendo. Y luego hay mucha gente muy segura de sí misma para engañar, ¿no? Es el otro lado de la moneda. O mucha gente que hace las cosas por ambición personal. ¿Cuántos presidentes de la República van y prometen no sé qué y nunca lo cumplen, ¿no? Lo hacen para llegar a un fin determinado, que es la presidencia de la República. Y después... Linda, mencionaste ahorita, yo no debía estar en la política. No, ¿eso es lo que piensas ahorita? ¿No vas a estar más involucrada? Bueno, yo creo que ya no me queda mucho tiempo, porque ya tengo 76 años, entonces en esto del petróleo sí voy a seguir dentro de lo que pueda, o por lo menos redactarlo de tal manera que otros lo entiendan, ¿no? Redactar las cosas que se entiendan muy bien, pero
o que lleguen a la gente incluso que tiene dificultad como yo para entenderlo, ¿no? Pero después ya creo que yo iré ayudando cada vez que se me pida, pero lo que más quisiera es tener ya más tiempo para hacer lo mío, ¿no? ¿Y tu adhesión a López Obrador continúa? Sí, desde luego. ¿Qué opinas? Hay ahí algún detractor tuyo lo puso así. Elena Poniatowska se enamoró de Andrés Manuel López Obrador, no románticamente, lo que te infatuaste, que viste allí a un líder y se te olvidó la crítica. Quizá, pero sí veo cosas de él, yo veo que como todos tiene defectos, ¿no? Pero yo siento que es auténtico, que es sincero. Lo que él dice lo entiende. Cuando él está cansado y habla mal, también lo entiendo, ¿no? Entonces lo siento más cercano que ningún otro político que he conocido, ¿no? Más cercano y menos capaz de engañar, ¿no? Uh-huh. A ver, para aquellas personas que dicen, ay, Elena se enamoró de López Obrador, incluso recuerdan una cita que tú dijiste que se publicó en Proceso, criticando a Aguilar Camín y su poca distancia con Carlos Salinas de Gortari, diciendo que los intelectuales no deben estar cerca del poder. ¿Qué nos dirías de las cosas que no te gustan de López Obrador? Bueno, yo creo que, en primer lugar, él no está en el poder. Entonces yo ya no estoy con el poder, estoy con... Él tiene un poder, pero es distinto, es un poder sobre la gente, a lo largo de todos los pueblos que él visita, que es el poder que también, en cierta manera, podría tener el subcomandante Marcos, ¿no? Pero, ¿qué es lo que critiqué? Yo creo que sí, los intelectuales tienen que estar lo más lejos posible. Bueno, los que ejercemos, que estamos en los periódicos, del poder para que no nos compre. En el caso de López Obrador no puede comprar a nadie. ¿A quién puede comprar? Pero no contestaste, ¿qué no te gusta de López Obrador? Bueno, no me gusta que... Bueno, hay cosas que por mi educación no me gustan. Y te las digo muy sinceramente. Por ejemplo, no me gusta que lo llame a Calderón el pelele. Y que repita eso. Eso no me gusta. ¿Lo ves como...? Pues no sé, no me gusta. No. Cada vez que lo dice no me gusta. Claro. Así que eso no me gusta. Y luego, bueno, yo no creo que toda la gente que tiene dinero sea malvada. Aunque soy simplista, no puedo ser tan simplista, ¿no? Y no creo que todos los empresarios sean unos hijos de la guayaba, ¿no? Entonces hay ciertas cosas. Pero en cambio sí tengo mucha tendencia a creer que todos los políticos son deshonestos, de que usan la política como para su beneficio personal, que tener un puesto en la política en México es una fuente de enriquecimiento segura, y eso a mí ¿Qué cosas más raras dices, Elena? Pues ¿de dónde sacas eso? Porque yo siento, te estás burlando de mí. No, bueno, pues es que creo que estás diciendo algo que... Yo quiero que Sabina cometa una infidencia, ¿puedo? ¿Sí? Que cuentes esa cena. Quizá no diste los nombres, pero la respuesta cuando le preguntaron... Bueno, cuéntame. Estábamos en una cena y estábamos muy solemnemente hablando. Y había varias de la políticas presentes. Varias políticas de mucho calibre. Y también intelectuales de mucho calibre, y estaba discutiendo cuál era lo que nos hacía mexicanos. Y cada quien hablaba, y decían del mestizaje, o hablaban de Cuauhtémoc, y de Cortés. Cuauhtémoc y Cortés, los originales, ¿no? Exacto, claro. Esos de que sea 1510, de por ahí. Y Elena dijo, la corrupción. Para mí el secuestro es el secuestro.
es un daño en que te afecta toda tu vida. Cuando sales no es algo que se olvidó, es algo que permanece durante toda tu vida y en la vida de tu familia, que ha causado que muchos mexicanos de gran valor huyan del país buscando seguridad. Yo creo que lo que podemos hacer es unirnos, exigir que no se nos olvide, que no tengamos esa memoria corta que hace que de pronto olvidemos los hechos y que de veras acudamos a las marchas, alcemos la voz y no dejemos que esto pase como otra cosa más de las que no se hace nada. Y Elena dijo, la corrupción. Se abrió un enorme silencio, que fue muy interesante. Y lo interesante es también que nadie te lo discutió, Elena. Si es algo, la corrupción, si es algo que viene en la práctica, con ser mexicanos. Yo creo que sí hay una cultura donde si el jefe es corrupto, bueno, todos bajan y son corruptos, y tú en tu columna denuncias mucha corrupción. Así que yo creo que esas denuncias son dardos, ¿no? Son flechas y dan en el blanco y hay que hacerlas, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? Sí. Tienes una ronda preciosa que es sobre tu tía, 5 o'clock tea. Era mi tía Bichette Chelani. Que te hacía servir el té, sí. Y las horas se pasaban en esta ceremonia del té. Pero tienes una frase que dice, la vida se hace, tía, jugándose la vida. Sí. ¿Te la has jugado, Elena? Bueno, pude correr más riesgos, pude ser más valiente, hay muchas cosas que pude hacer, ¿no? Además, mira, aquí estoy enterita, no me falta nada, no me falta un solo dedo de la mano, no me falta una uña del pie. Entonces no me la he jugado como debería uno de jugársela. Ay, no, yo ¿Qué momentos no te la jugaste? Pues yo creo que en el amor no me la jugué. Estar enamorada y no soltarte. No atreverme, siempre esperar a que se me declarara, nunca decir, oiga, usted me gusta muchísimo. Yo nunca me atreví, pero supongo que tampoco era de mi época, ¿no? O no sé. Bueno, nunca es tarde, ¿no? Ay, Katia. Pues sí, ¿qué tiene? Independientemente de cómo lo veas tú desde afuera, se ve que te la has jugado y que has hecho una vida bien grande, del tamaño que la podemos ver nosotros. Sí. Eres una figura de nuestra cultura muy clara. La gente te reconoce, aún la que no te ha leído, por desgracia, pero la gente te reconoce. La gente sabe quién es Elena Poniatowska. Y eso quiere decir que has hecho una vida muy grande, Elena. En este momento, si yo escribiera la crónica de este encuentro, de esta cena, diría... Y Elena se queda viendo a Sabina así como diciendo, no se la acaba de... No puede ser, Elena, que no comprendas eso que no aceptes eso de ti misma. Pero te puedo asegurar que no es como falsa modestia. Yo creo que es una inseguridad muy profunda que está ahí desde la niñez. Quizá porque, no sé, porque yo creo que mi mamá le puso mucha, pues se preocupó muchísimo de que yo fuera chaparra. Y entonces me quedó quizá eso de que ser chaparra, pero sí sé que ser chaparra a mí me afectó cuando tenía 18 años. Me compraba unos tacones así como de Carmen Miranda que los tenía que ir a buscar por San Juan de Letrán. Había zapatos de corcho de la guerra y así iba a los bailes para no oír la digestión de mi compañero de baile durante el baile. Entonces yo creo que me marcó un chorro. Sí, vamos a comer. Sí. Bueno, estuvo rico el tequila y las pláticas. ¿Quieres otro tequila? No se ha acabado la plática, vamos a seguir platicando. No, con eso. Barra de Opinión presentó.